Jules Gabriel Verne es un reconocido escritor francés considerado el fundador de la literatura moderna de ciencia ficción. El dato curioso más interesante sobre este autor era su capacidad para predecir, y además con gran precisión, la aparición de muchos de los inventos más impresionantes generados por los avances tecnológicos del siglo XX, tales como la televisión, los helicópteros, submarinos, naves espaciales, entre otros, a través de sus fantásticos relatos, y eso, un siglo antes de siquiera haber concebido la idea de que existirían. Los relatos de Julio Verne destacan por dos temas principales: los viajes, aventura y relatos fantásticos, y la ciencia, aparatos ingeniosos, adelantados a su época, ciencia ficción. Su vida literaria comienza como tal cuando una de sus maestras le narra la historia de su marido marinero. Sería eso mismo lo que a una edad bastante joven, 11 años, lo impulsa a escaparse en un barco hacia la India, primera aventura que no le salió muy bien, pues su padre lo detuvo a último momento y lo reprendió. Desde entonces Julio Verne se escapa hacia lugares remotos y fantásticos únicamente en su imaginación, misma que plasma en su escritura. Ahora, posicionar una obra de Julio Verne como la mejor es una tarea bastante difícil, pues todas son equitativamente impresionantes y atractivas. No obstante, la obra que puede argumentarse convierte a este autor en el padre de la ciencia ficción es Viaje al centro de la Tierra, del que ya bien el nombre dice mucho. Este libro fue escrito en 1864, durante la Revolución Industrial del siglo XIX, un periodo en el cual el maquinismo y la ciencia inspiraron a muchos escritores, entre ellos Verne. Además, en esta época se encuentran rasgos victorianos como la constante citación de profesores, en este caso el profesor Ernest Saknussemm, teorías científicas como el intraterrestre y cosas relacionadas con la ciencia y tecnología futuristas, como por ejemplo las máquinas voladoras. La historia es narrada en primera persona por el protagonista Axel, sobrino del profesor Lidenbrock y novio de su ahijada Grauben. Dicho profesor descubre un manuscrito con un texto cifrado. El mismo perteneció a Ernest Saknussemm, un sabio islandés del siglo XVI que afirma haber llegado al centro de la Tierra. El profesor está dispuesto a lograr el mismo hito, llegar al centro de la Tierra, y se lanza a la aventura acompañado por Axel y Hans, un guía islandés que hasta entonces se había dedicado a cazar aves de Islandia llamadas éiteres. El viaje comienza adentrándose en el volcán Sneffels, en Islandia, por donde el profesor Saknussemm había logrado penetrar hasta el centro de la Tierra. El viaje está lleno de emocionantes percances, sucesos sorprendentes y penalidades imprevistas, desde la falta de agua hasta las dificultades para orientarse dentro de los oscuros corredores de la cadena de cavernas por las que se adentraban. Algunos de sus más interesantes episodios son la travesía en balsa de un mar subterráneo, iluminado por un fenómeno eléctrico desconocido, en cuyas riberas crecen vegetaciones exuberantes de épocas remotas, la lucha mortal entre un ictiosaurio y un plesiosaurio, especies prehistóricas que se presume siguen con vida en las profundidades de la Tierra hueca, la tempestad y el naufragio, el descubrimiento de fósiles humanos y de un cadáver momificado de la época cuaternaria, y el encuentro de un semihumano y gigantesco pastor de una manada de mastodontes. Señorita y caballero, déjenme presentarles al centro de la Tierra. Ahora, un clásico es un libro que está antes que otros clásicos, pero quien haya leído primero los otros y después lee aquel, reconoce enseguida su lugar en la genealogía. Es una de las 14 premisas de Italo Calvino en su ensayo ¿Por qué leer a los clásicos? Y es aquí donde se da a entender que un clásico es una obra que ha logrado trascender y romper las barreras del tiempo. Sin embargo, a pesar de esta connotación, aún es posible reconocer dentro de este grupo a todos aquellos libros tan entrañables que permanecen en la memoria por toda la vida, y que al releerlos se enriquece al lector tanto o más que la primera vez. En este orden de ideas, Viaje al centro de la Tierra es una maravilla que te sorprende una y otra vez cada que la lees. Apreciada como una de las mejores narraciones del autor, la obra mantiene una notable calidad literaria y cautiva con sus vivas y sobrias descripciones de los parajes fantásticos por las que avanzan los héroes. Las figuras de los tres personajes, psicológicamente coherentes, son de las mejores logradas por Julio Verne, y sus tan diversos caracteres se equilibran con éxito en una oposición llena de mesura y de humor.
Además, qué decir que fue esta obra prácticamente la que logró que el nombre de Julio Verne se mencionara por todo el mundo. En últimas, un clásico puede llegar a ser una concepción subjetiva y representativa de cada lector en concreto, siempre y cuando sea esa la obra con la que se siente identificado literaria y emocionalmente. Tu clásico es aquel que no puede serte indiferente y que te sirve para definirte a ti mismo en relación y quizás en contraste con él. Aunque bueno, si nos salta la chispa, no hay nada que hacer. No se leen los clásicos por deber o por respeto, sino solo por amor.